Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Et dont la déclinaison en espagnol est présentée par Sony Zazie. Buenos días y bienvenidos para este nuevo episodio de Histoire en série en castellano, el podcast que se interesa en la historia de España y América Latina a través de las series. Hoy vamos a hablar de una historia trágica, de cómo empieza un conflicto armado y de cómo una serie puede ayudarnos a entenderlo. Pues vamos a hablar del País Vasco de hoy y de ayer a través de la serie La Línea Invisible. Y para entrever y desmenuzar esta invisible línea, contaremos con la clarividencia de David Crémeau, un especialista de la violencia etarra y de su representación. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación y estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Tony, por la invitación y por permitirme hablar de esta serie. Un placer. Bueno, antes de hablar de esta serie, precisamente te voy a presentar a ti. Eres doctorando en la Universidad de Grenoble-Alpes. Tus investigaciones abarcan tanto la literatura como la civilización, ya que estudias la memoria y los imaginarios ficcionales vinculados con la violencia política de ETA en las novelas publicadas desde 2011. También eres corresponsable del laboratorio Silencio, basado en la Escuela Normal Superior de Lyon, y, por si fuera poco, también eres subsecretario de la Asociación Hispanística 20, que depende de la Universidad de Bourgogne. Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo, a renunciar a todo. Hay que hacer algo con estos fascistas. Enfrentarse a ellos. ¡Se acabó la fiesta! Yo también quiero estar en esto. ¿Tú estar dónde? ¿Cómo va? Documentación. Son unos niñatos de las juventudes del PNV. Una mezcla de jesuitas y comunistas. ¿Es solo una hoja? Es que no son peligrosos. ¿Y por qué no te vas a hablar con el inglés? Mira, si queremos cambiar las cosas, habrá que convocar una asamblea. Necesitamos un líder. ¿Y ese del dibujo? Dispara. Creo que de inmediato cabe dilucidar este título un tanto misterioso y enigmático. ¿Qué línea invisible se franqueó? Pues sí, este título es un poco, bueno, cuando de buenas a primeras, cuando ves la serie, es un poco especial. Porque La Línea Invisible cuenta el origen de la organización terrorista ETA y en concreto cómo y por qué a finales de los años 60 un grupo de jóvenes militantes vascos deciden cruzar la línea invisible, dicha línea, es decir, asesinar a alguien para convertir pues su reivindicación pacífica en una lucha armada que marcará la España contemporánea durante los próximos 52 años. Esta serie consta de 6 capítulos de 45 minutos de duración cada uno y parte de una idea original de Abel García Araure, con guión de Michel Gastambide y Alejandro Hernández, y bajo la dirección de Mariano Barroso. Los títulos de los capítulos son Pintadas y petardos, Un líder, Tambores de guerra, Un poeta, La línea y El futuro. Si analizamos estos títulos de capítulos, nos damos cuenta de que reflejan la evolución de ETA. Es decir, que parten de unas acciones simbólicas, pintadas y petardos, hasta que ETA empieza a estructurarse ideológicamente en torno a un líder poeta, Xavier Echevarrieta, para preparar las futuras acciones, los tambores de guerra, y a fortiori a franquear la línea, para contemplar pues un futuro que empieza con la muerte de Xavier Echevarrieta y de Melitón Manzanas.
los dos protagonistas entonces de la serie. En la serie se pone en perspectiva la acción de ETA a escala europea, incluso mundial, con el movimiento global de revoluciones de aquel entonces, Israel, Cuba, Argelia, porque se ubica en 1968, más bien, algo así, digamos, el corazón de la serie en este año. Pero también se refleja, digamos, la atmósfera a nivel nacional con la lucha antifranquista. Y en la serie se ve, por ejemplo, con dos ejemplos, la huelga de bandas de Echevarri, que duró 163 días entre noviembre del 66 y mayo del 67, y que fue un hito en su momento para la importancia de la lucha obrera y de la lucha antifranquista, digamos, a nivel del movimiento obrero. Y también con las huelgas en las universidades. Por ejemplo, en la serie, en el capítulo 2, se puede leer unas lonas en la Universidad de Bilbao con Franco asesino o abajo la dictadura. La acción parte pues de diciembre de 1958 para acabar en agosto de 1968 con el asesinato de Melitón Manzanas. Y pues el propósito de la serie podríamos resumirlo con esta idea, es decir, cómo pasamos de lo que el periodista González Calleja nombra el aventurismo armado, es decir, una violencia de bajo nivel técnico practicada por militares no especializados con un carácter puntual y un propósito meramente publicitario. Por ejemplo, acciones como robar dinero, poner una bomba en un correo para tener esta publicidad para que se hablen de ellos. Entonces, ¿cómo pasamos de este aventurismo armado a la lucha armada propiamente dicha y al terrorismo en sí? Y lo has dicho, lo acabas de mencionar, la serie se verifica entre 1958 y 1968. Creo que les vendría bien a nuestros oyentes que aclararas un poco la cronología de ETA, ¿no? Claro. Bueno, antes que nada hay que volver, digamos, al origen de ETA. Porque el origen de ETA se atribuye a una nueva generación de nacionalistas vascos debido al militarismo, al declive del euskera impuesto por la dictadura franquista, por los movimientos migratorios y también por el tercermundismo. Esta constelación de rasgos, digamos, crea en aquella época un imaginario de la patria sufriente para estos jóvenes nacionalistas, que permite comprender su visión distorsionada de la Guerra Civil Española, entre entonces el 36 y el 39, porque se ha considerado como una invasión extranjera por parte de España. Y entonces esta idea de la patria distorsionada, combinada con el deseo de fundar un Estado independiente monolingüe en torno a la lengua vasca, una euskaleria, lleva a jóvenes militantes a, digamos, superar lo que hacía el Partido Nacionalista Vasco, considerado como obsoleto e inoperante, porque es una vieja generación y los jóvenes quieren cambiar las cosas. Y así la organización ETA se creó el 31 de julio de 1959, o sea, exactamente 64 años después de la creación del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, por Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco. El emblema de ETA es entonces una serpiente enrollada alrededor de un hacha que encarna su eslogan Bietan Jarai, es decir, seguir por las dos vías, es decir, que ETA debe conciliar la astucia como táctica para engañar al enemigo en el terreno político y también la fuerza, compaginar la astucia y la fuerza entonces mediante la lucha armada para conseguir su objetivo que es la independencia de Euskal Herria. La serie La Línea Invisible se ubica en las primerísimas, digamos, acciones de ETA. Es decir, en el momento en que ETA se convierte de verdad en una organización. Después de estas acciones, entonces, de las acciones que evoca la serie, que mencionaremos a continuación, se decretaron unos estados de excepción, tanto en Guipúzcoa como en España, para hacer frente a la violencia terrorista. Y pues la policía franquista utilizó todos los medios posibles para detener a los etarras, muchos de los cuales se vieron obligados a huir a Francia. El recrudecimiento de la represión permitió a ETA presentar la dictadura franquista como responsable última de esta violencia. Y esta publicidad, pues, deseada por ETA, culminó en el proceso de Burgos en diciembre de 1970,
en el que 16 miembros de la organización fueron juzgados, entre otros delitos, por su participación en el asesinato de Melitón Manzanas, pues asesinato que la serie Reina Invisible evoca y pone en escena. En este proceso de Burgos, el régimen franquista quiso presentar el juicio como ejemplar y por eso permitió la asistencia de la prensa. Pero esto permitió también a la vez a los etarras permitió entonces denunciar la represión del régimen dictatorial. 6 etarras fueron condenados a muerte, lo que desencadenó una gran ola de solidaridad mediante huelgas, manifestaciones, tanto nacional como internacional, obligando a Franco a conmutar las penas de muerte. Es decir, que es como una victoria por parte de ETA, de cierto modo. Tras digamos, este hito, a medida que se acercaba la muerte del dictador, la estrategia de ETA cambió. Los artefactos explosivos se convirtieron en instrumentos mucho más lucrativos que la simple movilización para beneficiarse del apoyo social y de un mayor impacto mediático. Ahí tiene lugar, por ejemplo, la Operación Ogro, es decir, el atentado contra el presidente del gobierno franquista, Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, y también el atentado de la cafetería Rondo en Madrid en septiembre del 74. ETA reafirmó constantemente sus objetivos, desplegando una estrategia para forzar al Estado español a negociar la independencia de sus territorios, conocida como Alternativa CAS. Pero ETA necesitaba nuevas fuentes de financiación para reconstruirse. Y la organización entonces empezó a utilizar amenazas contra diversos dirigentes empresariales para exigirles el pago de una extorsión económica conocida como el impuesto revolucionario para financiar la lucha armada. Es lo que pasó, por ejemplo, con Javier Ibarra Iberche, el padre de Gabriela Ibarra, con su famosa novela El Comensal. Entonces, este asesinato tuvo lugar en el 77. A partir del 78, se cambia de estrategia para ETA, que adopta una estrategia de guerra de desgaste, es decir, que selecciona a sus enemigos para maximizar el daño causado, atacando especialmente a las fuerzas de ocupación extranjeras, o sea, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército Español. El objetivo de la organización era exacerbar aún más la violencia policial para poner de relieve los excesos de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que les permitiría seguir matando al tiempo que también dar credibilidad a su afirmación de que el sistema político no había cambiado desde el franquismo. La llegada al poder de Felipe González, en el gobierno socialista, en el 82, intensificó de cierto modo la acción de ETA, y frente a este auge de los atentados, el gobierno optó por introducir clandestinamente medidas extrajudiciales como los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, o sea, una organización terrorista también parapolítica que practicó la guerra sucia entre el 83 y el 87 y que acabó con la vida de 27 personas vinculadas o no con ETA. Y esto es importante porque hubo etarras, pero también civiles. Con esta voluntad del Estado de intensificar la acción, se intensificó pues las detenciones por parte de la policía. Y digamos, el hito más emblemático es la detención de los jefes de ETA en Bidart en el 92. Y a partir de este momento, ETA cambió pues otra vez de estrategia, esta vez con la socialización del sufrimiento. Es decir, que todos los esfuerzos, se dedicaron todos esos esfuerzos a amenazar, acosar, aterrorizar, dañar a los civiles, a los concejales del Partido Popular o del PSOE, y también a intelectuales, para entonces generar, de cierto modo, un clima de terror y socializar este sufrimiento. Es de todos, de cierto modo. Pese a esto, no se puede esconder un debilitamiento progresivo del pueblo vasco digamos, con respecto a ETA. Y hubo una ruptura en torno a los años 96-97 por culpa de dos acontecimientos trágicos.
El primero es el 17 de enero del 96 con el hecho de que ETA secuestró al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara para conseguir que pues, el gobierno permitiera el acercamiento de los presos etarras a las cárceles del País Vasco. Y durante 532 días, o sea, un año y medio, más de, sí, un año y medio casi, estuvo retenido en una minúscula celda de Mondragón antes de ser liberado por la Guardia Civil. Y otro acontecimiento, digamos, esencial es la falta de humanidad de ETA que se puso de relieve cuando la muerte de Miguel Ángel Blanco, el 10 de julio de 1997, entonces joven concejal del Partido Popular en el MUA, que fue tomado como rehén y asesinado. ETA hizo, digamos, oídos sordos al cambio de actitud de la opinión pública vasca e ignoró los síntomas de desafección y entonces siguió matando. Por ejemplo, en los años 2000, el lehendakari socialista Fernando Buesa, su guardaespaldas Rogelia Elorza. Estos asesinatos, marcados por la frase de ostracismo algo habrá hecho, que se oía muy a menudo en el País Vasco en aquella época, fue sustituida por la empatía hacia las víctimas, que han recuperado una voz difícil de ignorar. Sin embargo, según admite pues la banda terrorista, reconoció que su capacidad letal estaba en profundo declive a partir de 2002. Hay varios factores que pueden explicar ese descenso. La crisis interna que vive ETA por la cada vez más frecuente desarticulación de sus comandos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, pero también por la ley de partidos de 2002, es decir, todos los partidos políticos de España excluyeron al brazo político de la organización bajo sus distintas siglas, Eri Batasuna, Batasuna, ANB, o sea, fueron excluidos de las instituciones democráticas. Todo esto, todo este conjunto llevó al 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, que se confirmó 7 años después con la disolución del grupo, que anunció que ETA nació del pueblo y ahora se disuelve en él. Y pues para entonces rematar todo esto, para concluir y para dar una pequeña perspectiva, tras entonces 52 años de terror, 3.500 atentados y 853 víctimas mortales, sin contar las numerosas personas amenazadas, heridas, secuestradas, ETA, con esta disolución, con el cese definitivo de su actividad armada y su disolución, su objetivo era proponer una solución justa y democrática al secular conflicto político, que se llamó el conflicto vasco, que le enfrentaba a España y Francia. Pero para la organización terrorista vasca se trataba de preparar el terreno político y discursivo para justificar 5 décadas de terrorismo, 4 décadas de crímenes, la mayoría de ellos cometidos en plena democracia. Y de hecho, cuando, digamos, se hizo la serie, bueno, en 2020, ETA había dejado de matar desde hace 9 años. Es decir, que es un momento de, digamos, construcción de la memoria, pero también de apaciguamiento, porque ETA ya no mata. Bueno, lo has evocado para relatar esta historia con mayúscula. Los guionistas optaron por contarnos varias historias individuales paralelas al principio y que luego acaban entrecruzándose en un clímax narrativo que corresponde al desenlace de la serie. Así que a lo largo de los capítulos vamos siguiendo a los dos bandos encarnados por dos protagonistas, Xavi Echevarrieta y Meriton Manzanas. Quería preguntarte básicamente quiénes son estos dos personajes. Pues voy a empezar con, bueno, Xavi Echevarrieta, este héroe y, bueno, mártir de la causa Abertzale, según ellos dicen. Pero la serie se estructura en torno a 3 personajes fundacionales de la organización terrorista. El primer terrorista mártir en asesinar y en morir para la causa, Xavi Echevarrieta. El guardia civil gallego José Antonio Pardines Arcay, la primera víctima asesinada por ETA. No lo quiso, pero fue la primera víctima. Y pues el inspector de policía Meriton Manzanas, que es la primera víctima planificada por la organización terrorista. Entonces empezamos con Xavi Echevarrieta. Es el hijo mediano de una mujer viuda que mantiene a 2 hijos más, José Antonio, el hermano mayor que introduce a Xavi en ETA, y Amaya,
la hermana pequeña que tiene poco peso en la trama. También en su entorno personal aparecen Teresa, su compañera de universidad, que es la novia de José Antonio, y quien hará de Celestina, de cierto modo, para que su hermana, Julia, entable una relación con Xavi. Resaltan sus compañeros de lucha, Chiqui, su pareja Maxi, Chema, Perú, amén del inglés, que representa a uno de los fundadores e ideólogos de la organización. En la serie, Xavi Etxebarrieta es un brillante estudiante especializado en informática, que logra obtener una beca para hacer su doctorado en Oxford con su novia Julia, pero que lo deja todo para ingresar en ETA y convertirse en su líder tras la Quinta Asamblea. Llevó a cabo el distanciamiento de ETA de la causa obrera para vincularla con la lucha identitaria y etnicista, además de impulsar la lucha armada y el uso de la violencia como medio para lograr sus fines. Fue el primero en matar a Pardines para la organización y, pues, en morir por la causa vasca en aras de sus ideales. La ficción, la serie Invisible, viene construida como un destino para él, porque al principio Xavi desconocía totalmente lo que era ETA y fue su hermano quien le explicó y le informó acerca de las acciones de la organización en contra de la dictadura franquista, y al final Xavi acaba, pues, como mártir, como primer etarra muerto para la causa. La acción de Xavi, digamos, se centra en un periodo bien preciso, la Quinta Asamblea, en la que Xavi estaba presente, la Quinta Asamblea de ETA, entonces, que se celebró en 1966-1967, en la realidad en dos partes. En la serie solo se muestra una parte, como una unidad, pero en la realidad fueron en dos partes. Y es el momento cuando ETA se autodenomina Movimiento Socialista Vasco de Liberación Nacional y escoge adaptar la violencia como medio de lucha armada mediante esta espiral acción, reacción, acción. Es decir, ETA actúa, la policía reacciona y ETA reacciona otra vez. Es este momento clave de la historia de ETA que se quiere enfatizar con la presencia de Xavi. Y quisiera, bueno, enfocarme en una escena, en la última escena, digamos, de Xavi Etxebarrieta en el capítulo 6, donde se ve a Xavi en un plano cenital como el protagonista está agonizando hasta el último suspiro. Porque de manera paralela, la serie utiliza una metáfora para confirmar su muerte. Utiliza la metáfora de las ventanas de su habitación en la casa de su madre. Estas ventanas se abren y se cierran y dejan pasar un haz de luz. La madre de Xavi entra en la habitación, mira y se sienta en la cama y suspira. Es decir, que ella siente que algo está pasando. De la misma manera, José Antonio, bueno, el pesar de José Antonio, su hermano, durante el funeral, nos muestra que José Antonio siente que la muerte de Xavi es más importante que su propio pesar de hermano. Es un paso fundacional para ETA y nace pues un mártir para la causa. Bueno, no sé si es intencional o no, si es voluntario, pero me parece que en la serie hay un pequeño guiño, una pequeña alusión a la idea de las ventanas cerradas. Porque esta idea de ventanas cerradas se utilizó esta imagen de manera recurrente, digamos, en la historiografía sobre ETA, a la hora de reflejar las actitudes que la sociedad vasca ha tenido frente a las víctimas del terrorismo en el País Vasco. Porque es una metáfora potente con la que se busca señalar esta postura tibia frente a ETA y sobre todo la indiferencia de buena parte de la población vasca ante las víctimas de la organización. Y así pues sería el contrario, porque con el pseudo mártir Xavi Etxebarrieta, las ventanas están abiertas y pues con las víctimas causadas por ETA, se cierran las ventanas y entonces no hay más reacción. El contrapunto es la figura de Milton Manzanas. Tal vez quieras decirnos un poco quién es y sobre todo cómo aparece en la serie ese verdugo franquista, finalmente creo de forma bastante ordinaria, ¿no? Pues Milton Manzanas encarna, de cierto modo, el régimen franquista en la serie. Su interpretación por Antonio de la Torre es magistral, hay que decirlo, y está asociado con su ayudante Chamorro a nivel profesional. Hay que recordar que Milton Manzanas es el jefe de la brigada pues, de policía de Bilbao de la época, y ahí entonces aparece desde dos perspectivas, su perspectiva profesional, lo acabamos de mencionar, y también a nivel personal, porque aparece con su mujer y su hija Anita, así como con su amante, Clara.
Volveremos a continuación, creo, sobre esta figura controvertida de Manzanas, a continuación en el podcast, pero quisiera solo precisar una anécdota. El personaje de Milton Manzanas, este verdugo franquista en el imaginario, fue muy difícil para Antonio de la Torre, digamos, encarnarlo, porque es un personaje muy controvertido y sobre todo un personaje que tiene muchos mitos, bueno, un personaje muy difícil de encarnar porque ha suscitado mucho sufrimiento a lo largo de su, digamos, de su actuación. Y por eso Antonio de la Torre necesitó hablar con su familia, con su hija, para tratar de esperar personal, pero sobre todo con algunas de las 3.500 personas cuya tortura está documentada. Es decir, quiso saber lo que pasó de verdad con Milton Manzanas para tener una idea bien clara de cómo era como verdugo, como encarnación de esta tortura franquista. Has dicho que era el jefe de la policía de Bilbao, no es de San Sebastián, ¿no? Es de Bilbao. Milton Manzanas fue jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa. Vale. Bueno, la serie no se conforma con oponer a dos bandos, los etarras versus los franquistas, ya que hay un tercer protagonista, que es José Pardines, la primera víctima de ETA, y me comentabas que optar por visibilizar a esta figura silenciada no resulta para nada baladí, ¿cierto? Claro, no, claro, porque este personaje aparece solo en el capítulo 5, la línea, solo aparece en un capítulo entre los 6, pero cobra bastante importancia. Este personaje en la serie empieza una relación amorosa con Amelia, una camarera de una estación de autopista en la que suele comer cada mediodía. José Antonio Pardines Arcay, pues, es un guardia civil y la ficción, entonces la línea invisible, recrea la versión oficial de la muerte, tal y como se explica en el capítulo A Sangre Fría, el asesinato de José Antonio Pardines y sus antecedentes, en la monografía de Gaisca Fernández Soldevilla, titulada Pardines cuando ETA empezó a matar. Digamos, es la referencia en torno a esta primera muerte, es esta monografía de Fernández Soldevilla, del historiador, y la serie entonces retomó esta versión oficial. Con la presencia de José Antonio Pardines, hay una voluntad de rehabilitar esta figura silenciada, cuyo silenciamiento de cierto modo se sobreentiende por la mera mención en el capítulo 5, de cierto modo podemos verlo ahí, así. Pero entonces una voluntad de rehabilitar y de matizar la construcción mítica en torno a la figura de Xavier Etxebarrieta, creada por la izquierda abertzale, porque se hizo, y solo le mencionaremos a continuación, pero hubo una mitificación en torno a Xavier Etxebarrieta, pero ni se habló de la muerte del primer asesinato de ETA. Aunque la ficción contribuye a poner en primer plano a Pardines, de nuevo su protagonismo está supeditado al de Xavi, protagonizando tan solo pues, uno de los 6 capítulos de la serie y pasando al olvido tras de su muerte. Pero con esto la serie pone memoria a la desmemoria, de cierto modo, y saca a Pardines del grupo uniformado de víctimas, poniéndole nombre, rostro, vida y emociones, y entonces rehabilitando a la primera víctima de ETA, esta víctima que no fue premeditada por parte de ETA, fue, digamos, un azar total durante un control de policía. Cabe precisar que no existe ningún monumento, ninguna placa, ninguna estela para recordar el lugar donde murió Pardines. Pero en septiembre de 2015, la Guardia Civil bautizó con su nombre la operación en la que arrestó en el sur de Francia a los últimos jefes de ETA, David Pla e Irache Sorzabal, con el nombre entonces de Operación Pardines. La Guardia Civil quiso mandar un mensaje de fin de ciclo y homenajear a aquel primer compañero asesinado, porque se hace como un bucle. A mí lo que me ha llamado la atención es cómo a nivel formal el director se las ingenia con efectos de montaje o de sonido para crear una continuidad entre estas tres tramas. Y no sé si quieres pues comentar este aspecto más estético, pero creo que hay que subrayar que se trata de una serie muy esmerada y lograda a nivel cinematográfico. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque hay una especie de construcción paralela en los momentos de detección, de construcción dual, yo diría. Voy a dar 2 ejemplos. Primer ejemplo, en el capítulo 5, la música permite unir 2 momentos de emoción
tanto para la Guardia Civil como para los etarras. Es decir, poner en el mismo plano los dos protagonistas, pero antagónicos. Por un lado, cuando una cena en un restaurante de primera clase, Pardines hace su propuesta de matrimonio y le propone a Amelia a vivir con él. Por otro lado, la etara Chiqui visita al médico por su embarazo. Y en fondo hay una música romántica, precisamente Romeo y Julieta de Carina, que salió en 1966, que funciona para unir las dos tramas. Esta música, amén de ser un enlace, permite desmitificar de cierto modo la historia política y social para mostrar que detrás, en la vida normal, hay emociones y vida en la intrahistoria. Estos protagonistas, tanto los etarras como los policías, no son tipos totalmente desconectados de la vida humana. Hay una humanidad, son personas normales. Y está la letra de la canción, por ejemplo, dice: no somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por amor viviendo prisioneros de temor. Es fácil hoy en día ser feliz. Digamos, hay este contrapunto, surte un efecto trágico porque se entiende que estos momentos de felicidad tendrán un final trágico. De cierto modo lo adelanta. Y en el capítulo 6, entonces el futuro, aparece con más elocuencia esta idea de construcción muy esmerada de la serie, porque en el capítulo final, en el momento del entierro de Xavi y de Pardines, los dos entierros están presentados al mismo tiempo. Por un lado, el entierro de Pardines con la bandera española en su féretro, vemos a María en duelo. Por otro lado, el entierro de Xavi, la policía está presente con escudos antidisturbios, hay una distribución de folletos con su foto y debajo Gudari, es decir, una reutilización, y la policía ultraviolenta, es decir, como dos maneras distintas de contemplar la muerte. Una primera, digamos, llena de respeto con Pardines, otra ya en la reutilización política para la lucha armada en el entierro de Xavi. Entonces, con esta construcción dual, se quiere mostrar también los dos momentos de tensiones, pero cómo cada bando, de cierto modo, reacciona frente a todo esto y cómo se construye pues esta historia. Sí, estos esfuerzos formales hacen también el éxito de la serie, que es toda una obra de arte, además de ser pues, un producto comercial de entretenimiento y sobre todo una contribución a la memoria, cuando no al conocimiento. Entonces, ¿cómo desde tu punto de vista se articulan estos distintos proyectos, a veces un poco incompatibles? Bueno, eso es un problema, creo, para cada serie sobre ETA, sobre el franquismo, sobre cómo compaginar, digamos, la parte de documentos y la parte ficcional, cómo comparar lo verídico con lo ficcional. Esto es un problema, recurrente. En esta serie, al principio, Abel García Araure, con el que tuve la suerte de hablar en un coloquio que organiza en Burdeos en octubre, en torno al relato de ETA. Abel estuvo presente y hablamos pues de su serie. Y él me comentó que al principio quería hacer un documental, pero cambió para una ficción en la que la base documental es central. Es decir, que su objetivo es centrarse en la intrahistoria, es decir, en la historia vivida por personas más o menos anónimas, con vistas a tejer un relato personal y polifónico que busca la mayor veracidad posible. Decidieron esto junto con Manuel Barroso, el director, para luchar contra el maniqueísmo de la historia de la batalla por el relato. Lo veremos a continuación, creo, porque al dar la palabra a historias minúsculas, la de Xavi, la de Pardines, la de su madre, la de sus amigos, a personas pues de carne y hueso, se le otorga una corporeidad y cierta humanidad. Y como lo apuntan pues los títulos de créditos, los guionistas consultaron a especialistas de varios ámbitos de las ciencias humanas. Entre ellos, por ejemplo, los historiadores consultados, destacamos la figura de Gaizka Fernández Soldevilla, historiador en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria y autor de la monografía que ya mencioné, Pardines cuando ETA empezó a matar, publicada en 2018. Pero también a antropólogos como Paco Echevarría,
Es decir, perdón, Paco Echeverría, perdón. Es decir, hay una idea de mostrar o más bien presentar lo que hace la fuerza del País Vasco y lo que es también el País Vasco. Mostrar que este episodio de la historia de ETA, de la historia de España, no es baladí, pero también no hay que solo centrarse en esto. Hay que mostrar todo este contexto. ¿Qué pasó en la época? ¿Cómo se concibió, por ejemplo, no sé, la vasquidad? ¿Cómo se concibió varias cosas? Y por eso recurrieron a muchos especialistas. Bueno, en los títulos de crédito de la serie, estos títulos nos proporcionan pistas sobre cómo será la serie. Ponen de realce la fecha 1968, perdón, fundamental para la historia de ETA, como lo mencionamos, y también revela que la pantalla queda dividida en dos para reflejar lo que se va a mostrar en los diferentes capítulos, la historia de Xavi y la de Manzanas que mencionamos, y se añaden imágenes de fotografías en blanco y negro para surtir un efecto documental y verídico a la serie. Y esto se concreta en la serie en el hecho de que se utilizaron fotografías de la casa de Melitón Manzanas, por ejemplo, para reproducirla casi idéntica, aunque todavía existe, pero no se filmó dentro. Y también para las muertes de Xavi y de Melitón Manzanas, se utilizaron documentos oficiales, fuentes periodísticas, relatos orales, para recrear con verosimilitud el acontecimiento. Es decir, todo pasó como pasó en la serie. Esto es lo que quisieron. Bueno, renunciaron al documental a favor de la ficción, es lo que acabas de explicar, pero bueno, a veces la ficción exige que se tergiversen un poco los hechos, ¿no? ¿En qué medida la serie se puede considerar fidedigna? Digamos, es verídica hasta cierto punto, pero hay una alianza entre documentación y ficción para lograr la emoción. Y es lo que el historiador Santiago de Pablo llama la invención adecuada. Es decir, que se ha recopilado documentos durante años, pero hay esta voluntad de proceder a una invención cuando es necesario para la memoria emocional del lector. Abel García Laurel hablaba de ficción histórica, que es casi lo mismo. La ficción interviene en momentos, digamos, en detalles, voy a decir. Por ejemplo, en torno a Xavi, en la caracterización del personaje, hay artículos científicos que ponen de manifiesto el hecho de que no es cierto que Xavi despreciara el obrerismo o la implicación de los líderes de ETA en la lucha obrera, mientras que en la serie se ve que, por ejemplo, está en contra de lo que proponen los dos jefes de ETA en aquel entonces. Otro ejemplo es el cuestionamiento del pseudo liderazgo de Xavi en la quinta asamblea, como lo plasma la serie, porque ejerció de eficaz presidente de la asamblea, pero no era el líder. El líder era José María Escubi en aquella época. Es decir, Xavi sí que fue el teórico, el partidario de las tesis ganadoras, pero no fue él el líder. Y esto hay que dejarlo claro. El hecho de que sea el inglés quien le pase a Xavi el testigo de la lucha en la serie resulta bonito, pero es algo artificioso de cierto modo. El último ejemplo en torno a Xavi se podría decir que, bueno, en su caracterización como estudiante, se presenta a Xavi como estudiante de ciencias informáticas, mientras que era estudiante de ciencias económicas en la Universidad de Bilbao, pero sí con una especialización en informática en el 67. Entonces, son detalles, son pequeños detalles que no cambian, digamos, la apreciación de la serie. También en cuanto a la muerte de Melitón Manzanas, esto quizá es el punto más frágil, yo diría, de la serie, porque en el último capítulo la cámara pone el foco en Maxi, es decir, en el terrorista que asesinó de manera bastante cruda al torturador, perdón. De este modo se deja bien claro quién fue el asesino, según dice la serie. Sin embargo, nunca se logró saber quién fue el verdadero asesino de Melitón Manzanas. Y en el podcast, porque en la serie hay un podcast que enriquece de cierto modo ciertas reflexiones, en el capítulo de podcast de ¿Quién mató a Melitón Manzanas? Se menciona que Javier Isco de la Iglesia fue acusado por dicho crimen en el proceso de Burgos, aunque siempre lo ha negado. Es decir, que no sabemos hasta ahora quién fue el asesino de Melitón Manzanas. Y la serie, bueno, lo presenta como Maxi, pero hay que matizar entonces un poquitín. Y precisamente, a propósito de este podcast, si he entendido bien, es como si, al fin y al cabo, pues a Movistar Plus le diera escrúpulos abandonar el documental y ficcionalizar así el pasado, ¿no? Claro, claro. Hay que volver, creo, al proyecto inicial de Abel García Laure, de su idea original. Su idea era
bueno, giraba en torno a una pregunta central. ¿Cómo empezó ETA y qué le llevó a cruzar la línea invisible? Es decir, saber el origen del terrorismo de ETA, pues existe mucha información, pero en el cine hay muchas obras sobre lo que pasó en los años 70, sobre el final de la organización. Sin embargo, se ha abordado muy poco su nacimiento y los motivos que llevaron a unos jóvenes a utilizar la violencia para defender sus ideas. Y de ahí la voluntad por parte de Movistar Plus de crear una serie de podcasts en torno al tema porque permiten una contextualización más fina y problematizada sobre la serie, y en esos podcasts también se prevé una sucesión de entrevistas. Es decir, que el espectador tiene la posibilidad de saber más, de conocer más la historia de ETA, amén de la parte ficcional de la serie. El podcast queda compuesto por 5 capítulos: ¿Quién mató a Milton Manzanas?, Euskadi Año Cero, Xavi primero en matar, primero en morir, La gestación de la violencia, El juicio de Burgos, la consolidación. Además de un episodio extra, las voces protagonistas ¿Quién es quién?, en el podcast, en el que presentan a los participantes para que el oyente sepa quiénes son e identifique sus voces. Con una duración total de 3 horas, se recogen pues las entrevistas a protagonistas reales que aportan su testimonio sobre el origen de ETA y sobre los acontecimientos que se narran en la ficción, como el asesinato de José Antonio Pardines y de Milton Manzanas, así como el de Xavi Echevarrieta. De hecho, la figura de Xavi es analizada por algunas personas que lo conocieron antes de ingresar en ETA, pero también por personas que lo conocieron cuando ya estaba en ella. Es decir, tenemos una visión de Xavi un poco global antes de su muerte. Y entre los entrevistados figuran, bueno, entre otras figuras, García Fernández Soldevilla, Abel García Raure, Ondel Landaburu, un periodista que tras militar en ETA fue perseguido por la banda terrorista después de ser crítico con la violencia, Tero Uriarte, es decir, uno de los miembros importantes y fundacionales de ETA, que fue condenado a muerte en el proceso de Burgos, es decir, personas emblemáticas de ETA. Y permiten, pues, todo este podcast permite un complemento necesario para entender lo que no siempre se puede contar por apego a un tipo de narrativa muy diferente, como es la ficción seriada, además de por falta de tiempo. Permiten entonces completar lo que la serie no pudo decir por falta de tiempo y por razones meramente, digamos, técnicas. Bueno, y para entender bien este doble proyecto de podcast y de serie y lo que está en juego con respecto a los discursos en la España contemporánea, es imprescindible hablar de esa batalla por el relato que tuvo lugar después del 2011, es decir, después del cese el fuego, una contienda en la que siguen compitiendo 3 narrativas, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. La batalla por el relato, digamos, está librándose hoy en día, porque todas estas cuestiones que acabamos de mencionar de memoria, de historia, de ficción, forman parte de esta batalla por el relato. La batalla por el relato es la lucha por construir el relato que pasará a la historia y que abarcará las distintas memorias colectivas del terrorismo de ETA. Es decir, cuál será la versión que vamos a transmitir dentro de 20 o 30 años. ¿Cuál será la versión oficial, de cierto modo? Y cómo tratar el terrorismo y qué decir sobre él. Y hoy en día, digamos, hay 3 posiciones enfrentadas en esta batalla por la memoria. La primera narrativa es la de los terroristas, la del nacionalismo vasco radical. Esta narrativa está integrada por el Movimiento de Liberación Nacional Vasco y todas las organizaciones vinculadas con el nacionalismo vasco radical y que salvaguardan, pues, el legado político de ETA. Desde su perspectiva, ETA sería una organización que nace de un conflicto que se remonta al menos a la Guerra Civil Española. ETA estaba destinado a nacer para defender la libertad y la independencia del pueblo vasco y del territorio conformado como Euskal Herria, es decir, no solo el País Vasco español, sino también Araba y Navarra y el País Vasco francés. En este marco del conflicto, la violencia que ejerce ETA para el nacionalismo vasco radical dentro de esta narrativa es una violencia legítima, porque lucha contra un enemigo que es el Estado español y contra sus representantes tanto dentro como fuera de Euskadi. La narrativa que se opone a esta
es la narrativa de las víctimas. Esta narrativa pone a las víctimas en el centro porque se considera que tienen una autoridad moral que viene dada por el hecho de que no respondieron a la violencia con violencia. Evitaron así que se iniciara una espiral de daños. Y esta narrativa busca tirar abajo los mitos del nacionalismo vasco radical y, por ejemplo, defienden activamente que ETA nunca fue una organización antifranquista, sino que fue sobre todo una organización independentista. Consideran también que en el marco de conflicto, ETA intenta diluir las responsabilidades de las distintas organizaciones que pudieran tener un papel activo en el contexto de la violencia terrorista. Finalmente, la tercera narrativa sería lo que se vino a llamar el tercer espacio. Este tercer espacio, es decir, este espacio que no forma parte de una o de otro bando, defiende el concepto de empate infinito. Esto es una expresión sacada de Jesús Fernández, Ser humano, de su libro Ser humano en los conflictos, reflexión ética tras una vivencia directa en el conflicto vasco, publicado en 2006. Para esta narrativa, no hay ganadores ni perdedores, sino que la violencia ejercida por ETA y por el Estado nunca se va a superponer. Nunca se van a superponer, perdón. Asimismo, también se aborda el hecho de que hay víctimas en los dos bandos y formulan entonces sus argumentos a favor de una justicia restaurativa. Y digamos que la línea invisible se inscribe en esta narrativa. Es decir, una idea de empate o más bien de ver los matices y decir cómo las cosas pasaron sin un prisma ideológico bien considerado como pasó para los dos, como ocurre para las dos narrativas. Y esta mitificación en la serie, esta batalla por el dato se encarna en la serie, porque se reutiliza de cierto modo la narrativa de los terroristas en la línea invisible. Porque se menciona que, por ejemplo, Euskadi es una ontelequia, un fruto de la imaginación. Y se reutiliza la muerte de Xavi por parte de la izquierda abertzale. Por ejemplo, el personaje del inglés, nada más morir Xavi, dice: hay que llenar Euskadi con este dolor. Xavi es un héroe, un mártir, y tiene que servir para algo. El recuerdo de Xavi va a ser como un carambrazo en la conciencia del pueblo, porque lo ha matado de un disparo a sangre fría un lacayo del poder español, un esbirro de Franco. Xavi entonces se convirtió en un mártir. Más bien, quisieron convertirlo en un mártir. Y este tipo de personaje tiene la función de aunar a los creyentes, confirmar su identidad territorial y potenciar la movilización. Se publicitan como un atractivo ejemplo a imitar, sobre todo para los jóvenes, una dimensión casi religiosa. Y esta mitificación, esta reescritura del pasado, también viene figurado en la serie con otros momentos, con el mito de la pistola de Xavi o con el primer atentado de ETA que hubiera sido el aniversario de la pérdida de los fueros, o sea, varios momentos. Así que, paradójicamente, la serie se estrenó en un doble contexto de hipernesia y de desmemoria. De hipernesia porque las producciones cinematográficas sobre ETA son abundantes y a la vez de desmemoria y olvido porque el público español hoy en día no recuerda ni conoce muy bien los hechos precisos en los que se centra la serie, ¿verdad? Claro, hay que, digamos, distinguir varias cosas en torno a esta problemática. En torno a lo que comentas de hipernesia, hay que ver que esto se relaciona en dos contextos también paralelos. Porque hay un interés por parte del público español en torno a esta temática, y esto lo vimos con, por ejemplo, el boom tras el fenómeno Patria de Fernando Aramburu, y también en la propia dinámica del cine sobre ETA. Es decir, hay un interés que se materializa también en ello. El posicionamiento adoptado por los guionistas y realizadores de la línea invisible es el fruto de una evolución en el tratamiento de ETA en las artes visuales, especialmente en el cine. Si seguimos a Santiago de Pablo, hubiera una evolución en tres fases del cine sobre ETA. Una primera fase en torno a los años 70 y 80 hasta principios de los años 90, en que películas tales como Operación Ogro, El proceso de Burgos, La fuga de Segovia, por ejemplo, se centran en los terroristas y no en las víctimas.
La actuación de ETA se comprendía como luchadores por la libertad, guerrilleros en territorio europeo. Una segunda fase sería, digamos, los años 90 y 2000. Hay un consenso, digamos, del público por repetir siempre los mismos esquemas. El cine vasco había sido demasiado encerrado y se llega a un punto de inflexión a través del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que supone un nuevo tipo de cinematografía a partir de los años 2000. El cine se vuelve más crítico con ETA y empieza a dar poco a poco más protagonismo a las víctimas. Por ejemplo, hay Asesinato en Febrero, Yoyes, Felicidad Perfecta, entre otras películas. Y una tercera fase, en la que se inscribe La línea invisible, se abre a partir de 2011, cuando ETA anuncia el final de la violencia, en que hay un incremento de producciones de cine, de vídeos, y una preocupación por contar lo que pasó gracias a la batalla por el relato, es decir, una preocupación por contar varias versiones. Y pasa también por el auge de documentales, porque el documental trata, digamos, de una historia basada en hechos, pero partiendo siempre del punto de vista del director. Y por eso se puede dar una ideología, de cierto modo, una orientación al documental. Es lo que, por ejemplo, pasó en la obra de Thomas Lacoste, Pays Basque et Liberté, un chemin vers la paix, por ejemplo, o l'hypothèse démocratique, que se publicó hace poco. Pero lo que hay que destacar para la línea invisible es también el interés creciente de las plataformas tales como Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO y varias otras en las series en torno a ETA. Porque existe una apuesta por parte de estas plataformas, porque hay un interés por parte de la sociedad española, ya queda dicho, una rentabilidad también por parte de ellas, y también porque hay una especie de polémica, una especie de polémicas sensibles que dan publicidad a estas series. Lo que pasó, por ejemplo, con el Cartel de Patria en HBO, que fue, digamos, una polémica tremenda. Y en estas series hay una variedad temática, hay tanto la presencia de perpetradores y víctimas de ETA, hay, digamos, también podríamos decir que hay una narrativa que predomina porque ETA siempre se considera como una organización terrorista, hay una deslegitimación del terrorismo y entonces es un verdadero auge. Y lo vemos, por ejemplo, si nos centramos en Movistar Plus, porque en los últimos años hubo, por ejemplo, La línea invisible, pero también ETA el final del silencio, un documental de Jon Sistiaga en el 2019, o El comensal de Ángeles González Cinde en 2022. Es decir, una idea de hipermnesis. Pero a la vez hay que dejar claro que la mayoría de la población siente interés, pero desconoce totalmente lo que es ETA. Hay este contexto de desmemoria, porque según una encuesta del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, publicada en octubre de 2017, tan solo 1,2% de los encuestados supo decir que la primera víctima de ETA había sido Pardines. El 78% no sabía quién había sido la primera víctima. Y de los 20% que se atrevieron a contestar, tan solo acertaron en 1,2%. Entre las respuestas, la más repetida fue Meriton Manzanas, seguida de Luis Carrero Blanco. Incluso hubo quien afirmó que fue Xavier Echevarrieta la primera víctima, por desconocimiento o con intención manifiesta. Pero nunca se mencionó, entonces, a Pardines o casi nunca. Y esto es emblemático. Y el ejemplo de esta desmemoria y del silenciamiento en torno a la figura de Pardines lo vemos, por ejemplo, en un documental francés, L'hypothèse démocratique, une histoire basse de Thomas Lacoste, publicado en 2022, porque se refiere para la primera acción de ETA, se alude 2 veces al asesinato premeditado de Meriton Manzanas, el 2 de agosto del 68, y al asesinato de Xavier Echevarrieta por parte de la policía, pero nunca de José Antonio Pardines. Mientras que se apoyó en documentos, se apoyó en varias cosas, pero nunca. Es decir, es una desmemoria, pero también vemos que todo se vincula con el prisma y la ideología que se quiere dar al relato de ETA. Queda claro que no se puede rodar la serie así, en un contexto como el que acabas de recordar, sin comprometerse.
Si tuvieras que resumir el mensaje político que la serie quiere transmitir, ¿qué dirías? Que trata de distinguir entre los etarras buenos y los malos, entre los que cruzaron la línea y los que no. Digamos que es un poco sí. Lo que planteas es cierto. O sea, la serie muestra que antes que hacer distinciones, yo diría que siempre hay matices. Creo que es esto, creo, el objetivo de esta serie. Siempre hay matices en todos, digamos, todos los ámbitos, sea para ETA, sea para la Guardia Civil, sea para Meriton Manzanas. Y esto se, digamos, encarna en la serie en el principio y el final de la serie, de manera, digamos, bastante elocuente. Porque voy a empezar, bueno, de forma un poco inusual, pero bueno, simbólicamente con el cierre de la serie. Porque simbólicamente la serie se cierra con la caminata de Chiqui, entonces una etarra, una etarra mujer, lo que también es, bueno, un cuestionamiento de los tópicos. Y Chiqui está embarazada y acompañada de Maxi, su novio. Y ella dice, es decir, es la última, casi la última escena de la serie. Cito. Nuestra hija nació 2 semanas después de la muerte de Melitón. Me habría gustado que Xavi estuviera ahí, que viera que el futuro no tenía nada que ver con cruzar líneas que te alejan de ti mismo. Lloré mucho porque no hay nada como tener a tu hija en brazos para entender el valor de una vida, el milagro de recibirla y el dolor de arrancarla. Por eso nos marchamos y dejamos atrás todo eso para siempre. Habrá quien piense que fuimos cobardes, que huimos, que no asumimos nuestra responsabilidad en la tragedia que habíamos empezado. Sí, seguramente, todo eso es verdad. Nos llevamos el dolor que habíamos contribuido a sembrar y que llenaría de sangre nuestra tierra durante años. Y la lucha se convirtió en una locura infinita que no sirvió de nada. Fin de cita. La voz de Chiqui en off, hay que precisarlo, que cierra la serie, pues permite recalcar el mensaje que quiere dejar la obra, subrayando que la ficción se posiciona claramente en contra del terrorismo y de la violencia de ETA. Esto queda claro. Y esta postura se refuerza además con la precisión final que indica que muchos militantes abandonaron la organización tras la llegada de la democracia. Asimismo, se recuerdan las víctimas mortales que causó ETA. Y en un movimiento circular, la serie se había abierto, digamos, con el personaje de Xavi que camina por la montaña, es decir, lo que hacen Chiqui y Maxi. Y bueno, esta idea de Xavi como personaje mítico situado en el paisaje tradicional vasco, con montañas, con bosque, con árboles, y también con la voz de Chiqui en off, que ya anunciaba la tragedia por venir. Cito. A veces es bueno recordar cómo empezó una tragedia y en qué momento nos equivocamos o enloquecimos. En mi memoria, todo empezó con él. Había escuchado que era poeta y tenía una mente brillante, pero también que era demasiado joven, demasiado enfermizo, demasiado débil para luchar con nosotros por cambiar el mundo que nos tocó vivir. El día en que lo conocí, atravesó todo un valle para encontrarnos. Quería dejar claro que hiciéramos lo que hiciéramos en Euskadi, tendríamos que contar con él. Entonces vemos esta idea. Pero lo que también me llama la atención con esta voz en off y el personaje de Chiqui es que hay vínculos muy presentes con la figura de Yoyes. Y esto creo que es consciente por parte de los directores de la serie. Porque Yoyes es la primera mujer dirigente de ETA que la propia organización asesinó por culpa de traición. Y si se lee en sus diarios, es posible darse cuenta de que, bueno, dejó la organización por haber brotado vida. Es decir, dejó su papel militar para ser madre. Y es lo que hace Chiqui también. Y esto me parece, bueno, un paralelo bastante claro. Y en el cine sobre ETA, muy a menudo la maternidad es un elemento que aleja de la organización. Es casi un tópico. Es el caso, bueno, el ejemplo de Yoyes, en A Ciegas, por ejemplo, pero ahí vemos un pequeño tópico. Bueno, y para terminar, quisiera que habláramos un poco de la recepción de la serie por el público y la crítica. Y creo que la acogida fue bastante polémica. ¿Puedes explicarnos por qué? Claro, la idea de Abel García Raure
lo mencioné al principio, era hacer como una zona gris, es decir, una perspectiva que compagina todas las versiones y que ofrece una perspectiva humana a la historia de ETA. Y el problema era cómo tratar de Xavier Echevarrieta, personaje mitificado, y de Melitón Manzanas, un torturador, pues digamos, casi mítico también. Y esto era un problema. ¿Cómo contar el nacimiento de ETA sin tabuizar o diabolizar a nadie? Son víctimas, pero no quiere decir que sean inocentes. Y esto es digamos, creo, el leitmotiv de la serie. Hay dos caras de la misma moneda y hay que añadir matices siempre para evitar los estereotipos. Y digamos, en esta serie hay varias ideas para varios procedimientos estéticos que permiten superar el maniqueísmo. El primero para mí sería un tratamiento tragicómico, de cierto modo, es decir, una alianza entre cómico y trágico. Lo cómico, bueno, no es la parte central de la serie, pero hay unos momentos estratégicos bastante cómicos en la serie. Por ejemplo, a la hora de anunciar el nacimiento de ETA, los jefes, digamos, se juntan, deliberan y hay que escoger el acrónimo. El acrónimo ha de ser potente y no dar lugar a bromas. Por eso descartan Averia eta Askatasuna, Patria y Libertad, porque el acrónimo ATA significa pato en euskera. Sí, bueno, podría dar lugar a bromas. Y finalmente, ETA nace Euskadita Askatasuna, País Vasco y Libertad, porque, bueno, este es más, digamos, neutro y así lo recogen con su máquina de escribir para enfatizar el hecho de que ETA nació, es decir, es un acto, se escribe el acto de nacimiento de ETA cuando se redactó su primer manifiesto en julio del 59. Y bueno, lo trágico se ve también en la muerte de Pardines. Pero quisiera solo precisar que este tratamiento tragicómico es una elección que se hace desde hace 15 años más o menos en la representación audiovisual de ETA. En el País Vasco, para los que conocen un poco digamos, lo que se hacía en los años 2000, el programa de referencia que utilizó el humor para desdramatizar el contexto era Vaya Semanita, entre 2003 y 2013, en el cual había, bueno, por ejemplo, con los Sánchez, una familia salmantina instalada en el País Vasco, una ligereza a la hora de tratar estos temas muy trágicos de ETA con la calle Boroca y todo esto. Y era también algo muy resbaladizo, porque reírse de la tragedia, de la muerte, de varias cosas, pocos se atrevían a aventurarse en este terreno por el miedo a posibles represalias. Y bueno, esto hay que tenerlo claro. Pero en la serie, en La Línea Invisible, no es tan fuerte como en Los Sánchez, pues, o en la película Fe de Tarras, de Borja Gopeaga de 2017, claro. Pero sí que se hace para subrayar matices. Es decir, lo cómico permite enfatizar ciertos momentos claves y también enfatizar ciertos momentos trágicos. Otra manera, digamos, de tratar de esta zona gris es dulcificar al terrorista, dulcificar a la figura de Xavier Echevarrieta. Y esto se hace en la serie con su faceta de poeta. El historiador Jesús Casquete ha compilado varios de sus poemas que están relacionados con la muerte. Bueno, hay varios poemas que dice, por ejemplo, no me asusta en absoluto morir de una forma aparentemente absurda, porque soy consciente de que todo encierra un tremendo absurdo. Otro poema dice, tú eres mi único sentir inequívoco, patria, mar del río de mi sangre. O sea, él ya contempla su muerte, ya, bueno, antes de, digamos, de entrar en ETA, incluso. Y esta faceta está desarrollada en el capítulo 4, titulado Un poeta, es decir, se quiere poner de manifiesto esta figura de Xavier Echevarrieta, esta faceta de su personalidad, que gira en torno, pues, a su sensibilidad, su capacidad de humanista, su lirismo incluso. Porque, por ejemplo, la escena inicial de este capítulo, vemos a Xavi en un barco en el mar y está escribiendo en una libreta. Y escribe, cito, cada vez que emprendo el camino de mí mismo, me he preguntado repetidas veces quiénes son los míos. Es decir, es un personaje en busca de su identidad, en busca de sus raíces, en busca
bueno, qué es ser vasco también. Y esto, bueno, permite destabilizar una figura tradicionalmente mala, la del terrorista. Y esta destabilización llevó a cierta polémica, de cierto modo, porque el hecho de que el protagonista principal sea un terrorista incentiva su humanización y con esto se corre el riesgo de que ciertos espectadores acaben empatizando con el terrorista. Y por cierto, se cuenta la historia desde la perspectiva de los etarras. Toda la serie está contada desde esta perspectiva. Por eso es problemático. Pero unos críticos supieron valorar esta humanización como algo positivo, ya que permite ver a todos los personajes como seres de carne y hueso, con sus sombras y sus luces, y sobre todo superar cualquier ideología o cualquier afiliación. Y digamos que contradice una imagen romántica del terrorista como una bestia sanguinaria. Y también es lo que hace, lo que se hizo, por ejemplo, en Patria, en la serie de Patria, que analizó el Camerlo, es igual. Y se aleja pues de la fácil monstrualización de Echevarrieta y de Manzanas. Y así se presenta las dos caras de ambos, diferenciando, digamos, el entorno personal y profesional. El punto más relevante, yo diría, de esta serie es que al lector le cuesta siempre tener certeza sobre si un personaje es una víctima o un victimario. Porque cada personaje pasa de un lado a otro muy fácilmente y dentro de un mismo capítulo. Y digamos que esto es lo que añade mucha tensión también a la serie a lo largo de los capítulos, porque cada ser tiene sus ideas, pero tiene también sus dudas, sus contradicciones, lo que permite criticar a cada uno, tanto el etarra como a Benito Manzanas. Y esto es importante. Entonces, lo que pasó con Xavier Echevarrieta también es válido para Benito Manzanas, porque se quiere contradecir un tópico, el tópico del torturador franquista. Benito Manzanas sí que es un torturador franquista, pero no se puede reducir tan solo a esta faceta más bien de su personalidad. Y bueno, el prisma de torturador franquista está presente, eso sí. Por ejemplo, en el capítulo 3, se prefiere sugerir la violencia de la tortura. No se la muestra directamente, sino que se produce fuera de campo y solo aparecen las consecuencias de las formas de violencia. Los golpes en la cara, la imposibilidad de mantenerse de pie por parte de las víctimas, y se sugiere mediante planos detalle. Por ejemplo, cuando Melitón Manzanas está quitándose el anillo de casado, su reloj o remangándose las mangas. Solo se muestra la tortura del seminarista Carlos Bencochea, que se ha hecho pis encima tras el puñetazo de Melitón Manzanas. Y también el etara Acier en el hospital tras el atentado fracasado en la sede del Correo Español, cuando Melitón Manzanas aprieta sus dedos para, digamos, torturarle. Pero Melitón Manzanas es también un padre de familia, con su hija y, bueno, su mujer y también su amante. Por ejemplo, creo que la parte más interesante de Melitón Manzanas es la que tiene que ver con su hija, porque va a la escuela para hablar con la monja que da clases a su hija. Cada noche, por ejemplo, va a hablar un poco con su hija antes de que ella se duerme, o sea, se duerma, perdón. O sea, el padre siente pena por su hija cuando le pasa algo. Y esto es una elección de Abel García Raure porque, bueno, una anécdota es que en la serie se cambia la edad de la hija. Tiene unos 9 años, mientras que cuando suceden los hechos realmente, tenía más de 20 años y estudiaba ciencias físicas en Madrid. O sea, los directores quisieron dar un matiz a Melitón Manzanas y añadir esta dimensión humana con la presencia de una niña. Y lo que pasó con Xavier Echevarrieta pasó también con la figura de Melitón Manzanas, porque la crítica vio, bueno, con dificultad esta dulcificación de la figura de Melitón Manzanas, sobre todo partidario de la izquierda abertzale y del nacionalismo radical, porque se criticó esta idea de que es un hombre humano. No, es un torturador, es un franquista, así que no puede ser otra cosa. Sí que colaboró con la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, que torturó a muchos detenidos,
hay varios artículos, por ejemplo, José Luis López de la Calle consignó, por ejemplo, que, bueno, tenía los pies en carne viva, que Manzanas le había interrogado aplicándole cigarrillos, descargas eléctricas, que otros, por ejemplo, subrayaron que le colocaron un bolígrafo entre los dedos de una mano para apretar las uñas. O sea, sí, la tortura existió. Pero esta faceta de Manzanas también es, ¿cómo decir esto? En la serie es fuerte, pero no es la única faceta de Manzana. Y creo que esto es lo que hace todo el sabor de esta serie. Y hay que precisar que en la recepción, por ejemplo, Gaisca Fernández Soldevilla, que fue el historiador referente de la serie, sufrió un linchamiento por parte de la izquierda abertzale cuando publicó un artículo en torno a Milton Manzanas, después de la publicación de la serie, en el 2 de agosto de 2021, en Twitter. Sufrió un linchamiento, pero tremendo, porque le acusaron de fascista, le acusaron de varias cosas, porque él dijo que sí, Manzanas fue un torturador, pero fue también otra cosa. Y bueno, vemos un poco cómo todo esto pasa. Y lo que, bueno, es bastante peculiar en torno también a la figura de Melitón Manzanas, es que creo que, bueno, también esto es algo cómico a posteriori, pero bueno, también supuso un riesgo para los directores, es que es el personaje de Melitón Manzanas quien lleva los atributos del hombre vasco y de la vasquida en la obra. Y esto es bastante sorprendente, porque sí que se rodó la película en el País Vasco, pero el personaje de Melitón Manzanas, por ejemplo, está presente en casi todas las fiestas típicas en las que se puede ver a Don Sarris en el centro de la plaza. Por ejemplo, está presente bueno, partidos de pelota vasca. Está presente también en su indumentaria, lleva la gabardina y la chápola. En la comida come marmitaco, revuelto de bacalao a la vizcaína. Y también, bueno, su cacerío. Bueno, observamos hortensias, que son, bueno, digamos, flores típicos, perdón, bueno, de donde vivía. Y también, y esto creo que es lo más sorprendente, Melitón Manzanas incluso da cierto prestigio al conflicto vasco, porque dice, cito, los vascos llevamos aquí miles de años, miles, y estamos a prueba de contagio. Es decir, que él, de cierto modo, da cierta, ¿cómo decir esto? Acierta en la idea de que el pueblo vasco es un pueblo milenario, es decir, no se acerca al nacionalismo, pero hay expresiones por parte de Manzanas que puedan asemejarse al nacionalismo vasco. Y para, digamos, concluir con tu pregunta, yo diría que la última faceta y quizás una de las más interesantes es el tratamiento que se hace de la Guardia Civil. Porque en la tradición cinematográfica española en torno a ETA, se suele representar al policía como un agente malo, sin piedad, cómplice de la represión del Estado dictatorial franquista. Y aquí Pardines, agente de tráfico, es presentado como una persona que mantiene relaciones sociales y que tiene una vida, bueno, amorosa, emocional, es decir, se le humaniza. Y esto permite matizar la figura tradicional del policía a la vez que extraerlo de su condición de víctima anónima. Y esto, por ejemplo, se opone a lo que se hace, por ejemplo, en Patria. Por ejemplo, en el cartel, todos recordamos, los policías construidos como malos, no como torturadores, incluso sí, pero entonces en el cartel los vemos, o sea, como torturadores. En esta serie, la Guardia Civil no, bueno, se limpia su imagen, de cierto modo. Y toda esta lectura, toda esta construcción por parte de los directores permite, al fin y al cabo, visibilizar a las víctimas con nombres e historias personales, apartando cualquier narración épica para centrarse en la complejidad y en los matices. Y esto es lo que creo hace la fuerza de esta serie. Sí, claro. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. A modo de conclusión, no sé si quieres
añadir algo, tal vez con respecto a una escena. Sé que hay una que nos ha gustado mucho a los dos, pero prefiero dejar que la cuentes tú. Sí, sí, sí. Bueno, hay una escena, bueno, lo hablamos antes, pero es una escena, digamos, un poco que puede parecer secundaria porque es una de las últimas escenas de la serie, en el capítulo 6. Escena en la que la madre de Xavi, tras haber entonces reconocido el cadáver de su hijo, pide perdón a una mujer que está llorando muy cerca de la sala en la cual está Xavi. Piensa la madre de Xavi que se trata de la madre de Pardines, pero no es cierto. De hecho, siente que debía hacerlo, ya que sabe que su hijo hizo algo malo. Y esto permite entrar en lo que comentábamos sobre esta dimensión restaurativa de la ficción y sobre todo recalcar otra vez esta humanización de la figura de Letarra. Pero también se inscribe en una tendencia en los últimos años en la ficción tanto cinematográfica como literaria, una tendencia de centrarse en la familia de los protagonistas, sean victimarios o víctimas, es decir, centrarse en las víctimas indirectas, las víctimas que no se ve de buenas a primeras, para mostrar su sufrimiento o su pesar y ver que ellos actúan para hacer avanzar una posible reconciliación. Es lo que pasa en Patria con el abrazo final entre Miren y Vittori. Es lo que pasa en El Comensal con, por ejemplo, Gabriela Ibarra, en que la memoria parte de la muerte de su madre y de la confesión de su padre. Es decir, otra manera de restaurar la ficción, pasar y de, humanizar a los personajes, es pasar por los familiares, por las personas que los conocieron desde cerca. Pues gracias, David, por estos análisis. Ha sido un placer escucharte. Gracias a ti por esta oportunidad. Como siempre, estimados oyentes, podréis encontrar toda una bibliografía en la página internet de Histoire en Série por si queréis ahondar el tema. Si os habéis quedado con unas dudas, lo sabéis, también podéis escribirnos en las redes sociales para hacernos unas preguntas o solo compartir un comentario, que siempre es un gusto leeros. Este era el 9º episodio de Histoire en Série en castellano, presentado por Sony Sassi. Saludos y hasta muy pronto, como se dice en Euskadi, eskerrik asko agur. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble launches to clear. Such a beautiful planet, populated by a stranger.